que la ha pensado en este SOS María Eugenia Vidal, ¿no? El gobierno que reflota esta idea de la Y. A ver, Vidal por un lado, con la boleta, obviamente la boleta del presidente de la Nación, buscando su renovación, María Eugenia Vidal, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, la oportunidad que otro de los candidatos, por fuera, inclusive hasta de Cambiemos, por supuesto, como puede ser Urtubey o puede ser Sergio Massa, ofrecimiento que se ha hecho, o por lo menos ha habido conversaciones, más allá que algunos digan no, sí hubo conversaciones, bueno, con la boleta también de María Eugenia Vidal como gobernadora, ¿se entiende? Es decir, iría, supongamos, Sergio Massa como candidato a presidente y en la misma boleta, en la misma lista, de alguna manera, la candidatura de María Eugenia Vidal como gobernadora. Hasta ahora sigue siendo la Y posible. Hasta que no haya una definición, ¿nada está cerrado o sí, Pablo? Es una posibilidad, pero es una posibilidad, y esta es la noticia, que tiene riesgos. Y eso es lo que están analizando en el gobierno en este momento, los riesgos del plan I. Porque uno dice, bueno, ok, Vidal va con la boleta de Macri y va con la boleta de Massa, Urtubey, Lavagna o quien sea. Ok, le suman todos a Vidal. Sí. La pregunta es, ¿le restan a Macri? ¿Qué porcentaje de gente puede ir a votar al cuarto oscuro? Dice, me gusta Vidal, me gusta. A ver, ¿qué otra? Me la agarro a Vidal y que tengo las dos boletas y digo, más sí, me pudrió. Macri. Pone la boleta de Alternativa Federal con Vidal. Hasta acá no habría problema porque uno dice, bueno, en un balotaje estos votantes, ¿a quién van a elegir? ¿A Cristina o a Macri? ¿A Alberto o a Macri? Bueno, van a elegir a Macri. Y el problema está en la pregunta que te hacía hace un rato. Están analizando encuestas y viendo si con esta fórmula del plan I llegan o no llegan al balotaje. Porque recordemos que Cambiemos, Macri anda oscilando el 30%. Sí. Y Alberto Fernández anda un poquito por debajo del 40%. ¿Sí? Por la Constitución, si un candidato obtiene más de 40 puntos y más de 10 puntos de diferencia con el segundo, se queda fuera del balotaje. Entonces, con estas encuestas que tiene el gobierno, que dice que más o menos andan en 30 puntos, y la fórmula de Fernández anda en 38, 37, con muy poquito de diferencia que le robe, gracias a esta estrategia, que le robe el peronismo federal, gracias a que se cuelga de la boleta de Vidal, podría llegar a dejar afuera a Macri del balotaje. Sí, pero pará, una pregunta te hago también, y les hago si quieren incorporarse, por supuesto. Macri en provincia de Buenos Aires no anda bien y ha bajado mucho. Pero te vuelvo a repetir. Y es complicado para Vidal solamente la boleta con Macri. La pregunta Esto le sumaría a Vidal. La pregunta es si por salvar a la dama perdés al rey. ¿Y si perdés los dos? Bueno, ¿Es más riesgoso? Es una alternativa. Porque después está la otra cuestión que es, si llego al balotaje, pero habiendo perdido la provincia de Buenos Aires, ¿cómo hago para remontarlo? Es un juego de suma cero esto. Y lo que es muy importante, es verdad, Macri está muy caído en las encuestas en provincia de Buenos Aires, pero ese pequeño porcentaje, estamos hablando de 3 puntos de diferencia, te puede dejar afuera o adentro del balotaje. Ojo. Hay que tener cuidado con la ingeniería electoral. Esto lo están analizando en el gobierno. Mira, ¿okay? También tenés un riesgo adicional, que es si no tenés a Massa jugando ahí, por ahí lo tenés jugando con el kirchnerismo, que también es un riesgo, porque también ahí puede llegar a ganar en primera vuelta el kirchnerismo. Por supuesto que estos riesgos que analiza el gobierno los analiza ya con la idea de, bueno, Sergio dando el salto. Okay. Eso es lo más peligroso, Sergio dando el salto y vos dándole a los otros la posibilidad de crecer con la boleta de Vidal, la dirigente de mejor imagen del país. Y adicionalmente tenés, perdóname, un tema que en realidad que es lo no dicho de todo esto, que es parte del problema de Alternativa Federal para instalarse fuertemente, es la falta de un candidato en la provincia de Buenos Aires. O sea, lo que hay que decir es Alternativa Federal, hoy por hoy, lo que no tiene es una figura donde se concentran el 40% de los votos nacionales. Sí. Pablo, ¿vos creés que en esto que, como dice Pablo también, respecto de salvar a la dama, ¿es algo que analiza el gobierno nacional en provincia de Buenos Aires como mínimo? Sí, creo que forma parte del análisis. Creo que como coincido y que es una jugada muy riesgosa desde lo electoral, como bien planteaban recién, y también desde lo político. Porque para hacer esa jugada hay que revertir un decreto que se hizo hace poco tiempo. Me parece que explicar ese cambio y digamos,
envía un mensaje en el cual las reglas de juego no son claras y se acomodan en base a las conveniencias electorales. Y me parece que para el discurso del gobierno, democrático, transparente, me parece que en ese sentido es difícil poder explicar este cambio. Ahora, puede pasar cualquier cosa y todo es válido en términos electorales. Pero ojo, porque también lo político tiene un peso muy importante, ¿no? Entonces, la explicación de los hechos yo creo que es un riesgo más a la hora de pensar toda esta ingeniería. Javier, Sí, claro. recién hablábamos de la visión de los mercados, de cómo se veía desde afuera. Una cuestión, el resultado de las elecciones y de las PASO en la provincia de Buenos Aires son clave, digo, no solamente para las chances de Macri. Imagínate una Vidal que pierda en la provincia de Buenos Aires, aunque quede lugar para que Macri llegue al balotaje, quede espacio, quede posibilidad. Bueno, los mercados, digamos, verías un mercado financiero muy alterado, con presiones sobre el tipo de cambio. Ojo al resultado en la provincia de Buenos Aires. Mariano Pinedo, acaba de llegar. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Miguel Base también. Gracias por haber venido también. A ver, le pregunto a Pinedo, hermano de Federico Pinedo, por supuesto, ¿no es cierto? También. Sí. En dos veredas distintas hoy. ¿Se llevan bien entre ustedes cuando se sientan a comer? ¿Sí? Como me llevo bien con un montón de gente que no piensa igual que yo. ¿Pero no hablan de política o no? Sí, claramente. ¿Y? No sabemos hablar de otra cosa. ¿Y discuten? Y de fútbol. ¿Y de fútbol? ¿Y discuten mucho? No tanto. No tanto. ¿Quién tiene más razón, él o usted? La razón es algo muy difícil, es objetivo. Bien. No es objetivo. Y en la provincia de Buenos Aires, lo que estamos contando nosotros de este plan I, que de alguna manera sigue reflotando el gobierno nacional, ¿cómo se ve desde el lado de la oposición? ¿Cómo se ve a María Eugenia Vidal, a Macri en esta situación? ¿Cómo la ven ustedes? Sí, lo que claramente se advierte es un escenario en donde el oficialismo perdió el rumbo en cuanto a proyecto político. Cuando te dedicas a hacer artilugios electorales es porque ya no tenés más mensaje que transmitir. No solo perdió potencia electoral en las encuestas, perdió el rumbo, perdió mensaje, perdió iniciativa, no puede mostrar gestión. Si todas las herramientas que un oficialismo puede mostrar a la hora de presentarse a una elección se limitan a los artilugios. Vos fíjate que en el resto de las provincias que están ocurriendo elección tras elección ahora, hay una fuerte impronta de los oficialismos sobre la base de premiar a la buena gestión. Y en este caso me parece que María Eugenia Vidal no ha mostrado ningún tipo de capacidad de diferenciarse, de gestionar en función de intereses y de objetivos propios, y esto la ha llevado a una situación de, sobre última hora, intentar despegarse de la caída de Mauricio Macri. Acordate que esto arrancó allá por fin del año pasado con el intento de desdoblar las elecciones. Ya en aquel momento hablábamos de que cambiar las reglas de juego electorales durante el transcurso del año electoral era escandaloso. Después ocurrió lo del decreto, prohibiendo colectoras. No se sabe bien por qué, porque en realidad no se sabe bien quién podía capitalizarlas, ni por qué hacerlo en el marco de este año. Porque en definitiva, cuando uno hace el diseño electoral, lo hace no por la coyuntura de ahora, sino que lo hace tratando de proyectar un sistema electoral con algún tiempo. En fin, y ahora encima estar proponiendo un mes después de hacer el decreto, retrotraer el decreto. Me parece que lo que más se ve con mayor contundencia es la pérdida de identidad de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, y eso obviamente va a repercutir en la elección. Ya le voy a preguntar a Base a ver si no hizo nada bien María Eugenia Vidal respecto al gobierno anterior o de los gobiernos anteriores, pero quiero compartir, y bueno, usted lo ve todos los días, o casi siempre, cada 2 por 3 a su hermano, para ver qué decía Federico Pinedo, de la otra vereda, estoy diciendo, ¿no? De la otra vereda de Mariano, a ver qué decía respecto de la situación actual, ¿no? Y qué interpretación, por supuesto, le daba desde el oficialismo. Esto decía. Hay un montón de gente en la Argentina que quiere transformar la Argentina en una cosa diferente y que no quiere ir al kirchnerismo de vuelta ni al kicilofismo en la provincia de Buenos Aires. Y esos tipos van a votar. Eso es lo que pasa en la realidad. No se sabe lo que va a pasar. Falta la elección de agosto, falta la elección de octubre. La verdad que no funciona así. Hay que ver cuánta gente quiere volver al kirchnerismo y cuánta gente no quiere volver. Y el que sea más va a ganar. Nosotros creemos que va a ganar los que no quieren volver al kirchnerismo. Y muchos que van a decir, depende, si
esto está peor, prefiero volver al kirchnerismo. Bueno, eso debe ser no son muchos. Eso hará alguno que diga eso. La verdad que la situación económica está mostrando un cambio positivo, afortunadamente. Todo lo contrario. Es un gran simplificador. Es un Pinedo, ¿no? No, simplifica para el lado de él, está bien, es una técnica. Ujú. No está de acuerdo con su hermano, ¿o sí? No sabía que existía quisilofismo. Bueno, es un neologismo que se puede utilizar. Yo como el tengo kirchnerismo. ¿Eh? Como el kirchnerismo, el peronismo. Sí, hay un peronismo con afortunadamente con mucha diversidad de actores, de opiniones, de visiones, y eso nos está haciendo realmente hacer un esfuerzo enorme en incorporar en nuestra unidad toda la diversidad posible. Eso hace más rica la propuesta. Por eso que nosotros, por eso es que ni Alternativa Federal ni los otros espacios tienen una pata en la provincia de Buenos Aires, porque el peronismo hizo un trabajo muy serio, muy fuerte y muy consolidado en su unificación, receptando todas las diversidades. Bien, ¿base? Sí, yo obviamente que no coincido, primero no coincido en el análisis respecto de la gestión de Vidal. La verdad que yo estoy convencido que la gestión de Vidal es la mejor en muchas décadas en la provincia de Buenos Aires. Me parece que se está haciendo muchísimo, que no es casualidad la imagen que tiene la gobernadora de la provincia. Podríamos hablar, pero mucho tiempo de lo que se está haciendo en la provincia, seguramente no vamos a tener tiempo en el programa, pero mucho podemos hablar de lo que se está haciendo respecto de un montón de cosas, de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad, de enfrentamiento con el narcotráfico, de ordenar las finanzas de la provincia. La verdad es que se está haciendo muchísimo y la gente le reconoce a la gobernadora esa situación, ese mérito. Y por eso es que otros partidos políticos están pensando en la posibilidad de llevarla a ella también. Porque la verdad es que esto surge de alguna manera de la propuesta de otros candidatos a presidente que quieren llevar un gobernador potente en la provincia de Buenos Aires porque los beneficiaría en su carrera presidencial. A mí me parece que desde ese punto de vista no es malo. Me parece que es cierto que para el candidato a presidente, para Macri, incorpora en alguna medida, no digo un riesgo tan grave, porque la verdad es que yo también coincido bastante con lo que acaba de decir Federico Pinedo. Nosotros, o lo que acabamos de escuchar, nosotros desde Cambiemos lo que tenemos que hacer es trabajar seriamente para explicarle a la sociedad qué se está haciendo, porque la verdad es que se está haciendo mucho más de lo que se conoce. El gobierno nacional está haciendo mucho más de lo que se conoce y el gobierno de la provincia de Buenos Aires también. Tenemos que trabajar seriamente en esa dirección. Tenemos que explicarle a la gente hacia dónde vamos, para qué sirve este gran esfuerzo que sabemos que la gente está haciendo desde el punto de vista económico. Tenemos que reconocer los errores, de hecho este gobierno reconoce muchos errores, pero creo que hay que trabajar más en ese sentido. Y este es el objetivo que tenemos de acá a agosto y de acá a octubre. Yo la verdad que tengo una mirada respecto del resultado electoral muy distinta, mucho más optimista. Creo que efectivamente vamos a tener un resultado positivo. Vamos a seguir analizando esta cuestión también, pero quiero ir rápidamente con Pablo Vinocur porque hay una información de último momento en a24.com, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? Información exclusiva de a24.com referida a este tema que hablábamos de el vice y cómo se va a elegir. Rápidamente trascendió que Macri le había pedido al radicalismo que le presente 3 nombres para una terna, como en el Martín Fierro, para que él elija uno. Bueno, la información exclusiva nueva de a24.com es que el radicalismo rechaza este método para elegir al vicepresidente. El radicalismo no quiere saber de nada con esto y dice: esto no es una empresa que me mandás 3 currículums y el jefe decide. No es una empresa, queremos sentarnos en una mesa de negociación política para decidir en conjunto con los actores principales del PRO, María Eugenia Vidal, Marcos Peña, Rogelio Frigerio y Horacio Rodríguez Larreta, quién va a ser el vicepresidente. Que el vicepresidente lo queremos poner nosotros, pero queremos que sea en el marco de un acuerdo. Rechazan este método de Macri, presentame una terna y que Macri va a decidir. Vamos a ver cómo siguen. Dicen que hay tiempo, que se puede decidir en una reunión de apenas 4 horas. Bueno. ¿Qué tiempo hay? No es problema eso, pero rechazan este método que es el que quiere Macri y es el que quiere también, acepta una parte del radicalismo más cambiemista, que dicen, bueno, de esta manera podríamos proponer un nombre de consenso como el que está en esa foto de a24.com, que es el de Ernesto Sanz. Una de las posibilidades. Bueno, veremos a ver qué pasa. Bueno, el radicalismo que está obviamente
especulando con lo suyo también y queriendo sentarse a la mesa. Esta es la idea, no solamente, como decía Pablo, entregar un currículum. Bueno, vamos a meternos en la parte económica, después vamos a hablar, por supuesto, de la parte política, pero uno de los adelantos que teníamos desde el comienzo aquí de Maxi Mediodía es justamente lo que pasó con Christine Lagarde, el encuentro nuevamente con Duhovne. Estamos hablando justamente de Japón, el encuentro que van a tener, por supuesto. Ellos ya han tenido algunos encuentros hace algún tiempo nada más a propósito del G20. Subestimamos la situación de la Argentina. Vamos a escucharla a ella directamente porque además agrega un poquitito más respecto de la cuestión de la herencia y demás. A ver, esto decía Lagarde. From an economic point of view, very hard legacy inherited by the previous team. It's an economic situation which was incredibly complicated as well. Many players, ourselves included, underestimated a bit when we started what had been critical for their economy, which was the fiscal position, which was the current account position. On both those accounts, the situation has significantly improved and is continuing to show signs of improvement. The most surprising component is inflation, which instead of stabilizing and gradually declining as we had anticipated, is showing much more resilience than we had thought. It is now beginning to decline, but it's taking longer than we had anticipated. Tomó más tiempo de lo que pensábamos. A ver, ¿por ignorancia del Fondo Monetario, Carlos, o porque la Argentina realmente, hasta para el fondo, es impredecible, esté gobernando quien esté? A ver, hicieron muy bien en poner toda la declaración, ¿no? Porque si no parecía, cuando se conoció la primera frase de Lagarde, que llegaron a la Argentina, desembarcaron, vieron algo, sacaron un diagnóstico y se equivocaron. En realidad es más complejo. Es un análisis. La autocrítica del fondo es puntual, grave, pero puntual. Ellos siguieron el libro ortodoxo de la economía, donde una serie de ajustes monetarios automáticamente generan una caída en los niveles inflacionarios. Lo que no tuvieron en cuenta desde el Fondo Monetario, pese a que el gobierno argentino, funcionarios de la Argentina se lo avisaban y se lo aclaraban, es que en la Argentina el componente dólar tiene un contenido inflacionario que en los análisis que hacía el Fondo Monetario no estaba contemplado. Y que cada vez que se escapaba el dólar, había una presión inflacionaria que para los técnicos del fondo, como para cualquier economista medianamente serio del mundo, es incomprensible hasta que lo vive. Y hay que pararse en dos momentos. En septiembre del año pasado y en marzo de este año, para ver dónde una escapada del dólar te rompe los libros de la ortodoxia. Sí. Entonces, a lo que hace referencia a Lagarde es específicamente a eso. Cuando dice, bueno, subestimamos esto. Recordad que el gran cambio del acuerdo con el Fondo Monetario de este año es la posibilidad de usar dólares del stand-by para salir a correr el mercado. a una corrida cambiaria. Y solamente mostrando el arma, el mercado se estabilizó. Porque evidentemente había shocks especulativos que existen en cualquier mercado. Entonces, si analizás toda la declaración de Lagarde, de que empieza hasta que termina, aclara bien Lagarde que se refiere a eso, al tema inflacionario. Fíjate que utiliza una palabra media técnica que es de economista, que es la resiliencia. Sí, señor. La resiliencia es cuando vos en un cuadro de variables, donde vos querés que se produzca determinada situación en un tiempo, tarda más en producirse, y eso se refiere a la inflación. O sea, no es que está desilusionada con la Argentina, que vinieron acá, pensaron una cosa y alguien los engañó. No, ellos lo que dicen, pensábamos que se iba a reactivar un poquitito más. Espera, un segundo nada más, porque a propósito de esto, se le preguntó a Duhovne, a ver qué interpretación hacía de las palabras de la propia Lagarde. Es decir, en primera persona, Carlos te lo explicó y te lo hizo mucho más sencillo. Ahora, Duhovne, que tiene que interpretarlo desde lo político y desde lo económico a Lagarde, mirá, esto decía. Fin de mes aquí en Japón. Nicolás, una última cortita. ¿Cómo hay que interpretar, o desde tu punto de vista, las últimas declaraciones de la titular del fondo, que dijo que bueno, que fuimos, digamos, no le prestamos mucha atención a la situación argentina o minimizamos su problema? ¿Qué es lo que te parece que quiso decir la titular del fondo con eso?
No, yo creo que lo que la directora del FMI, Christine Lagarde, se estaba refiriendo es a una reducción más lenta de la inflación de la que estaba planteada en el programa. Ustedes recuerden que nosotros, inclusive cuando hicimos nuestro proyecto de ley de presupuesto, trabajábamos con una hipótesis de inflación más baja para este año. También el programa con el fondo, inclusive el fondo esperaba una inflación más baja que la que esperábamos nosotros, y costó más la reducción inflacionaria de lo que el fondo pensaba. El proceso se está verificando, lentamente vemos que mes a mes la inflación ha comenzado a bajar, pero más tarde de lo que pensábamos. Creo que nada más. Unas cuestiones que empiezan a insinuar una recuperación de la economía. ¿Y Pinedo? Me parece, con esto ahora termino. le voy a preguntar a Pinedo a propósito de esto también, a ver cómo lo ven ustedes, ¿no? Pero que termine. Sí. No, me parece que nosotros tenemos que trabajar seriamente en esta dirección. El gobierno tiene que trabajar como objetivo central en esta dirección, tratar de frenar la caída del salario real, tratar de recuperar la economía. Y fundamentalmente esto es lo que tenemos que hacer también para ganar. O también para esto y lo otro que se puede mostrar del gobierno. Pero creo que este es el gran desafío que tenemos, y por eso es que no nos queremos perder tanto en las discusiones electorales. Recién se señalaba una diferencia entre el radicalismo y el PRO respecto, la verdad, quién es el candidato a vicepresidente del radicalismo se va a resolver en una mesa de negociación en la que seguramente se van a llevar algunos nombres y se va a terminar decidiendo de manera conjunta. Digamos, no hay tanta cosa rara, digamos, ¿no? Pero a pesar de esto, digamos, todo a ver, el argentino se mueve por la economía, por el bolsillo. ¿Estamos de acuerdo en esto? También por eso, no solamente por eso. Electoralmente hablando. Es un órgano más. Solo por eso. El gobierno no tiene posibilidad alguna de ganar. Bueno, perdón. ¿Estamos todos preocupados por la economía? Sí, claro. Sí. Ahora, lo que está enfrente, la gente, ¿qué les dice a ustedes? Lo que está enfrente, ¿nos da una tranquilidad económica? ¿Nos puede dar una tranquilidad económica, una mejora económica, Gili y Pablo? Por supuesto, una cantidad importante de votantes hoy están, es como si la campaña se librase al interior de las cabezas y entonces aparece algo del orden de la memoria emotiva. ¿A ustedes le dicen que que está enfrente de Macri le va a dar una tranquilidad económica? A ver, se retrotraen a la memoria y al recuerdo que quedó de la gestión, con una cantidad de críticas, por supuesto, también, pero es difícil, lo que vos estás haciendo una pregunta que te obliga a responder por un bloque, y hay que pensar en términos de demandas electorales. O sea, el tema acá es, ¿qué dice ese segmento que no está firmemente ni con Macri ni con Fernández? Sí. O sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, lo que pasa ahí es que algunos están atravesados por el doble rechazo, otros hacen los quema el bolsillo y entonces expresan que van a acompañar la fórmula Fernández, aún con críticas fuertes a la figura de Cristina Kirchner. Entonces la critican a ella, pero dicen que igual acompañan con el voto. Tenés otros que están más cerca de elegir Cambiemos en una situación de balotaje, pero que no lo elegirían a priori, entonces prefieren otras soluciones, pero nunca mirarían al kirchnerismo. O sea, vos ahí tenés de todo, y en ese de todo tenés distintos argumentos. Yo a lo que le apunto, Pablo, te pido a vos también el análisis, es a lo económico, digamos, Mirá, ¿no? El votante cuando elige, y no hablo del votante que elige por bronca u odio, sino decir, bueno, a ver, no tengo plata en el bolsillo, ¿qué sigo? ¿Con el gobierno así o busco otra opción? Y si esa otra opción me da una garantía, ¿o no? Nosotros siempre en todos los trabajos que hacemos 2 o 3 preguntas que tienen que ver con el humor social y las expectativas. Es decir, cómo consigue la situación del país y cómo cree que le va a ir en los próximos meses en términos económicos, y alrededor del 65% califica negativo, ¿no? Y la tercera pregunta es si confía que el gobierno puede resolver los problemas económicos, y alrededor del 60% considera que no. Digamos. Ahora, la pregunta es si otra fuerza le puede resolver el problema. Es muy complicada, digamos, solo en estudios cualitativos se puede observar, pero lo que nosotros vemos es que la calificación de imagen y gestión del presidente Macri ha caído mucho en el último año, sobre todo desde diciembre de 2017, y eso se traslada de alguna manera a una retracción electoral. Digamos, cuando uno ve que el presidente estaba alrededor de 33-34% y hoy está por debajo de eso, y en algunas encuestas cerca del 25%, bueno,
hay una correlación, entiendo que en el análisis hay una correlación de ese humor social, de esas expectativas en términos electorales. Ahora, también hay que reconocer que la situación económica no determina la adhesión electoral no determinan todos los casos. En todos los casos hay un componente emotivo que es el antikirchnerismo que hoy también le permite al gobierno estar competitivo en términos electorales. Digo, no está definida la elección hoy, ¿no? No. Y Pinedo, a ver, ¿cómo lo analizan ustedes? Porque, a ver, ¿ustedes son garantía de que va a estar mejor la economía con la economía que puede llegar a dejar el gobierno de Mauricio Macri? Sí, nosotros tenemos la responsabilidad ahora frente al escenario generado por la política de Macri de plantear efectivamente una alternativa. Nosotros no estamos conformes con esta posición en la que muchas veces nos quieren poner de ser meros relatores y caracterizadores de una circunstancia que la gente en la calle lo ve con total claridad. Hace 2 o 3 meses que estamos caminando de la provincia de Buenos Aires con Paco Grañona por todo el interior de la provincia y la verdad que la agenda no es la agenda de los LELIQs y la agenda de la tasa de interés. La agenda de la poca capacidad adquisitiva del salario, es la nula venta en cualquiera de la caída del mercado interno, la debilidad que ello genera en todas las cadenas productivas y de agregado valor en la provincia de Buenos Aires, que es lo que nosotros conocemos directamente, es enorme. Y la desazón que eso genera en sectores pymes, en sectores del trabajo, en sectores de la ciencia y la educación, de manera tal de que no nos podemos conformar con caracterizarlo y describirlo, sino que tenemos que llevar una propuesta, que es lo que estamos haciendo a partir de este momento, no diciendo solamente somos el kirchnerismo o es Cristina, sino todo lo contrario. Desde la propia Cristina, la propuesta es, bueno, hay una nueva persona al frente, hay un escenario con mucho más actores, hay una necesidad de generar un programa alternativo, hay necesidad de generar confianzas articulando con todos los sectores de la economía y del trabajo, generando una relación política que habíamos perdido, una relación política entre los sectores económicos, de manera tal de que nosotros tenemos que mostrar la contundencia de nuestra propuesta. Con la diversidad tenemos que mostrar que somos alternativa frente a esto. Ahora, claramente no podemos creer que el FMI, que tiene una historia viejísima en la Argentina, no es que ahora apareció el FMI, conoce la Argentina y su conducta y comportamiento con el dólar. Es absolutamente increíble que un organismo de semejante envergadura técnica y con conocimiento de la Argentina en distintas circunstancias aluda que no conocía cómo es el comportamiento de la Argentina con el dólar. Es casi una tomada de pelo. Yo estaba pensando, ¿no? Más allá de lo que decía Pinedo también, y Carlos, te pregunto, a ver, esta palabra que puede decir, o de alguna manera reemplazar, decir nos equivocamos, subestimamos, viste que se usa, y el gobierno inclusive también la ha usado también en esto de expectativa y demás. ¿No le juega en contra al gobierno también? ¿No le juega en contra a Mauricio Macri? Sí, el título. Económicamente hablando también. Demoledor. O sea, subestimamos la situación en la Argentina, quien diseñó un ajuste fenomenal. Obviamente, ¿no? Es un título muy negativo. Es decir, mi pregunta está apuntada. Vos cuando decías de los oficialismos, sí, ¿no? El oficialismo tiene que defender, incluirse el fondo. Porque el Fondo Monetario, claro, obviamente, ahora es parte del oficialismo hoy por hoy. Ahora, una cosa con respecto a lo que decía Pinedo, ¿no? Que desconocía el Fondo Monetario cómo se comportan los actores en la Argentina. Creo yo que es al revés. ¿Cómo conocían cómo se comportaban los actores en la Argentina por la experiencia del 2001? Ahora no le querían dar plata a la Argentina, porque ¿qué es lo que el Fondo Monetario, sobre todo el número 2 del Fondo Monetario, un señor norteamericano que se llama Lipton, David Lipton? Él es discípulo de otra economista que se llama Ann Kruger, que fue la que diseñaba los planes de ajuste para la Argentina en el 2001. ¿Qué pasó en el 2001, fin del 2001? Le presta el Fondo Monetario unos 12.000, 13.000 millones de dólares que el gobierno de Cavallo usa para tratar de contener al dólar, y lo que hace es financiar una fuga. Sí. Y se pierde ese dinero. Se financia una fuga, se van del país, se acabó. No quedaron más. ¿Qué dice ahora el Fondo Monetario? Bueno, en esta vuelta
no vamos a caer en la misma trampa que caímos antes de darle plata a la Argentina para que contenga un tipo de cambio subvalorado y que en definitiva se financie una corrida. Bueno, mirá lo que dice esto, lo que dijo Marcos Peña a propósito del tema dólar, a propósito de que vos mencionabas el dólar. La inestabilidad del dólar generó incertidumbre. Y sí. Y es como para un sobre de azúcar, ¿no? Pero, y la verdad claro, que porque, sí, ¿no? digo, no, pero obvio. aparte... No es Perdóname, Mariano, no es una cosa. Naroski, no es Naroski, Claro, que una estaba suerte de- Debe ser más larga la Claro, frase. debe ser más larga, seguramente.